En este video exploramos historias de terror de niñeras. En la oscuridad de la noche, no siempre es fácil saber quién o qué está en las sombras, observando mientras cuidas de los pequeños. El niño del pozo. Cuando me contaron de su amigo imaginario, nunca pensé que yo también empezaría a verlo tan real como los mismos niños. Era mi primer trabajo como niñera. Tenía que cuidar a los 2 hijos de una familia que se acababa de mudar a las afueras de la ciudad. La casa era enorme, antigua, con techos altos y muebles de madera oscura. Desde que entré a la casa había algo que me dio mala espina, pero intenté no prestarle atención. Los niños, Martín y Sofía, tenían 6 y 4 años. Desde el primer momento fueron bastante callados, pero no me molestó. Lo que sí me inquietó fue cuando empezaron a hablar de su amigo imaginario. Todo comenzó una tarde cuando los vi hablando entre susurros en una esquina del cuarto de juegos. Parecía una conversación normal entre hermanos, hasta que Martín señaló el rincón más oscuro de la habitación y me dijo: «Él no quiere que te acerques». No le di importancia en ese momento. Los niños suelen inventarse amigos imaginarios. Pero había algo en la forma en la que lo dijo que me puso nerviosa y no podía dejar de pensar en eso. Al final de la tarde, no pude evitar preguntarles más sobre ese amigo. Martín y Sofía se miraron entre ellos, como si estuvieran esperando que yo preguntara, y luego me dijeron que su amigo se llamaba Emilio. Vivía en la casa desde hace mucho, mucho tiempo, y solo ellos podían verlo. Eso me heló la sangre. Los siguientes días, las cosas se pusieron más extrañas. Escuchaba ruidos en la casa cuando los niños dormían, pasos suaves como si alguien estuviera corriendo por los pasillos. A veces, por la noche, mientras les leía cuentos antes de dormir, sentía una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera observando desde las sombras. Una tarde, mientras preparaba la cena, oí la risa de los niños provenientes del comedor. Fui a revisar, pero solo vi a Martín, sentado en medio de la sala dándome la espalda. Cuando lo llamé volteó. Pero era otro niño, usaba ropa antigua, tenía el cabello oscuro y corto. Mientras lo miraba, se levantó, pude ver que su ropa estaba sucia. Su mirada era fría, parecía que estuviese molesto conmigo, pero antes de que pudiera reaccionar, el niño desapareció. Esa misma noche, Sofía me dijo algo que jamás olvidaré. Mientras la arropaba para dormir, me miró con sus grandes ojos oscuros y dijo: «Emilio dice que esta era su casa, que no le gusta que estés aquí». Mis manos temblaron. Le pregunté a Sofía cómo era Emilio. Ella me miró y me dijo: «Siempre está sucio, porque se cayó al pozo seco. Su cabello es corto y oscuro, a veces parece molesto». Me lo dijo como si no fuera nada raro. Me quedé inmóvil. Era el niño que había visto en la sala esa tarde. Después de eso, empecé a notar cosas. Juguetes que cambiaban de lugar cuando no miraba. El reloj de la sala que siempre se detenía a las 10:30, la misma hora en la que, según los niños, Emilio se iba a dormir. A veces, mientras los niños jugaban, veía una sombra que no debería estar ahí. No era mi sombra, ni la de los niños. Era más pequeña, la silueta de un niño. El punto culminante llegó una noche de tormenta. Los niños ya estaban en sus camas, y yo me encontraba en la cocina limpiando los platos. De repente, escuché pasos, no suaves y rápidos como otras veces, sino pesados y lentos, subiendo las escaleras. Corrí hacia los cuartos de los niños, pensando que se habían levantado. Pero cuando llegué, Martín y Sofía dormían profundamente. Y entonces lo vi nuevamente. Estaba parado en el umbral del cuarto de Martín. Pude verlo un poco mejor. Tenía la piel pálida, casi grisácea, y sus ojos tenían una mirada de furia, como si yo le hubiese hecho algo malo. No sé cuánto tiempo estuve paralizada, mirándolo, pero de pronto él habló. «No me gusta que estés aquí». Su voz era como un susurro que resonaba, como si viniera de lo profundo del pozo en el que había caído.
Apenas pude reaccionar. Cuando por fin recobré el control de mi cuerpo, me di la vuelta y corrí. Bajé las escaleras de 3 en 3, sintiendo una presencia justo detrás de mí, como si Emilio me estuviera persiguiendo. Abrí la puerta de la casa y salí corriendo, sin mirar atrás. No he vuelto a esa casa desde entonces, pero algo en mí sigue sintiendo que Emilio no se ha ido. Cada vez que estoy sola, sobre todo de noche, siento su presencia, como si aún estuviera detrás de mí, mirándome fijamente con esos ojos furiosos. Vigilante silenciosa. No esperaba encontrar a nadie más en la casa, pero ahí estaba ella, mirándome desde el pasillo. Tenía 17 años cuando me llamaron para cuidar a Lucas, un niño de 5 años. Sus padres saldrían por la noche y me aseguraron que sería un trabajo tranquilo. Llegué poco antes del anochecer, con todo claro. Solo debía darle de cenar, acostarlo y esperar a que regresaran. No sabía que la peor parte de la noche vendría después de que él se durmiera. Todo parecía normal al principio. Lucas era un niño tímido, no hablaba mucho y era muy obediente. No tuve problemas para llevarlo a la cama tras una breve cena y un par de juegos. Después de leerle un cuento, lo acosté. Lucas me pidió que dejara la puerta de su cuarto entreabierta, y así lo hice. Antes de salir creí ver una sombra moverse por la ventana, aunque no había nada afuera. Fui al salón a ver televisión, esperando que las horas pasaran rápido. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido bajo de la televisión, hasta que escuché unos pasos suaves en el piso de arriba, como si alguien caminara lentamente por el pasillo. Al principio, pensé que era Lucas, que quizás se había levantado, así que subí para ver si estaba bien. Pero cuando llegué a la planta alta, vi a una mujer en el pasillo, de pie junto a la puerta del dormitorio de Lucas. Estaba de espaldas, con un vestido gris sucio que parecía viejo, y el cabello largo y lacio, enmarañado, le caía hasta la cintura. Me quedé helada, preguntándome qué hacía ahí. Aunque estaba de espaldas, sentía como si me estuviera mirando, como si sus ojos pudieran verme sin siquiera darse vuelta. Y entonces se desvaneció, de golpe como si la realidad misma la hubiera tragado. El pasillo quedó vacío, y un silencio pesado se apoderó de la casa. Entré al cuarto de Lucas, con el corazón latiendo con fuerza, y lo encontré profundamente dormido, envuelto en sus mantas, ajeno a lo que acababa de pasar afuera. Bajé a la sala y volví a encender la televisión, intentando distraerme, pero los minutos pasaban lentos. Cada crujido de la casa, cada sombra que se movía por las ventanas, me hacía saltar. Y entonces lo escuché otra vez, pasos arrastrándose arriba. Esta vez más fuertes, más marcados. Apagué el televisor de golpe y subí las escaleras de nuevo, pero al llegar al pasillo, sentí el aire helado. Al abrir la puerta del cuarto de Lucas, vi que algo estaba mal. La cama estaba vacía. El niño no estaba. Mis manos temblaban mientras miraba alrededor, pensando que quizás se había escondido en el armario o bajo la cama. En ese momento, escuché una especie de susurro, que venía desde un rincón de la habitación. Sentí un frío intenso. Giré hacia la esquina más oscura de la habitación y allí estaba otra vez. La mujer, encorvada y en silencio. Tenía el rostro pálido, era extremadamente delgada, y su cabello colgaba en mechones sobre su rostro, como si acabara de salir de algún lugar profundo y oscuro. Pero lo peor eran sus ojos. Negros, vacíos, y con una sonrisa torcida, me observaba como si supiera que no había salida. Me quedé paralizada, queriendo gritar, pero sin poder hacerlo. Y entonces, ella habló, con una voz que parecía arrastrarse por las paredes de la habitación. «Está conmigo». Retrocedí hasta chocar con la puerta, tratando de alcanzar el picaporte sin apartar la vista de ella. El frío era tan intenso que podía ver mi propio aliento en la oscuridad de la habitación.
Sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso con cada segundo que pasaba. Seguía sin ver a Lucas por ningún lado. De repente, sentí una pequeña mano agarrando la mía. Bajé la vista, y ahí estaba Lucas, de pie junto a mí, temblando. Lo jalé hacia mí. Salimos corriendo de la habitación a través del pasillo hasta llegar a la escalera. Bajamos las escaleras casi volando, sin atrevernos a mirar hacia atrás. Sabía que ella nos seguía. Podía sentirlo. Salimos al patio y nos quedamos sentados en la entrada de la casa, pero ese aire frío y la sensación de su presencia seguía ahí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que los padres de Lucas regresaran. Cuando lo hicieron, apenas pude decirles algo coherente. Me fui sin mirar atrás, con la certeza de que esa cosa seguía en la casa. Nunca volví a esa casa, pero a veces, por las noches escucho un susurro en la oscuridad. Algo me dice que esa mujer está en algún lugar. Me pregunto si algún día regresará y se volverá a presentar frente a mí. Los ojos negros. Las luces parpadearon y al abrir la puerta de su cuarto pude ver esos ojos negros observándome desde la oscuridad. Hace poco me ofrecieron quedarme un fin de semana cuidando a una niña llamada Emilia. Era la primera vez que me quedaría con ella desde que se mudaron a esa vieja mansión en las afueras de la ciudad. Pensé que sería un trabajo sencillo, jugar con ella, alimentarla y acostarla a la misma hora. La casa tenía algo que me incomodó desde el primer momento. Había algo en la forma en que el viento se colaba por las ventanas, produciendo sonidos extraños en las paredes. Emilia era una niña callada, demasiado tranquila. No tardé en ponerla a dormir, y yo me acomodé en una de las habitaciones de huéspedes, decidida a leer hasta quedarme dormida. Cerca de la medianoche, los ruidos comenzaron. No eran las crujientes quejas de una casa vieja, sino algo más pesado, casi tangible. Escuché pasos arrastrándose justo afuera de la puerta de mi habitación. Pensé que quizá Emilia se había despertado y se estaba paseando por la casa. Salí a revisar, pero no había nadie en el pasillo. La puerta de su cuarto estaba cerrada. Todo parecía en orden. Cuando volví a la cama, escuché un susurro, uno suave, casi un murmullo. Al principio, lo atribuí al viento, pero luego lo volví a oír, más claro. Una voz, grave, como si alguien estuviera hablando en una lengua que no entendía. Me congelé en la cama. El sonido venía del primer piso. Me levanté y bajé las escaleras, pensando que tal vez alguien se había colado en la casa. Al llegar al salón, una sombra llamó mi atención. Al fondo de la habitación, en una esquina apenas iluminada por la luz tenue de una lámpara, la vi. Una figura alta, extremadamente delgada, con la piel pálida y grisácea. Medía casi 2 metros y sus brazos eran demasiado largos, con las manos casi tocando el suelo. Su rostro estaba en sombras. Solo podía distinguir unos ojos profundos, completamente oscuros, como 2 abismos que parecían absorber la luz a su alrededor. No se movía. Me observaba desde esa esquina como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Su mera presencia me paralizó, y la sensación de frío invadió la sala. No podía apartar los ojos de esa cosa, pero el miedo me dominó, y corrí de regreso a mi cuarto, encerrándome. Esa noche no pude pegar un ojo, temiendo que, en cualquier momento, la figura volviera. La segunda noche fue aún peor. Después de acostar a Emilia, intenté quedarme despierta, pero el cansancio me venció. Me desperté a las 2 de la madrugada, con esa sensación insoportable de ser observada. Miré por toda mi habitación, pero no estaba ahí. Volví a escuchar el susurro, esta vez. Venía del cuarto de Emilia. Corrí hasta la habitación de la niña y la encontré dormida, pero no estábamos solas. Al pie de la cama, la figura alta y esquelética estaba allí de nuevo. Esta vez pude ver su boca. Una fina línea torcida que parecía extenderse mucho más de lo natural,
sin labios, solo un hueco oscuro. Estiró su brazo queriendo alcanzar a la niña. Noté cómo sus dedos terminaban en uñas afiladas, como si fueran garras. La figura emitía un sonido rasposo, como si respirara con dificultad. Cada inhalación parecía un gemido de agonía. Estaba petrificada, pero de algún lugar saqué la fuerza para gritar. La criatura se dio la vuelta lentamente. Su cabeza se volvió hacia mí de una forma antinatural, como si su cuello no tuviera huesos. Sus ojos negros me atraparon de inmediato, y su boca se abrió poco a poco, dejando entrever una fila de dientes afilados y largos. La criatura empezó a arrastrarse hacia mi dirección. Yo era incapaz de moverme mientras sus pies inhumanos rozaban el suelo, avanzando hacia mí como si disfrutara cada segundo de mi miedo. Fue entonces cuando escuché la voz de Emilia, suave pero clara, diciendo: «Ella solo quiere jugar». Esa frase me hizo reaccionar. La tomé de la mano sin pensarlo y salimos corriendo hacia la puerta sin mirar atrás. Corrí por el pasillo con Emilia. La sensación de que esa cosa nos seguía se hizo más fuerte a cada paso. Llegamos al jardín, pero, aunque ya estábamos afuera, sentía que esa figura seguía observándonos, acechando entre las sombras de la casa. Al día siguiente llegaron sus padres. Les conté lo que había pasado, pero no me creyeron. Nunca volví a la mansión, pero desde esa noche, cada vez que estoy en la oscuridad, no puedo evitar sentir la mirada de esos ojos negros, siempre observándome desde algún rincón. Gracias por haber recorrido con nosotros los pasajes oscuros de estas historias. Si te gustaron, dale like, compártelas y suscríbete para no perderte más relatos de terror. Hasta la próxima, donde el miedo será nuevamente tu compañero.